Como ustedes pueden apreciar, tenemos una agenda legislativa que tiene una excelente producción parlamentaria y cuyo único propósito, como lo mencionaba anteriormente, es dar solución a los planteamientos y a las demandas de todo el tejido social de este país. Esta es la forma como se organiza y funciona la función legislativa dentro de un sistema democrático. Señoras y señores, un sistema democrático en el que un gobierno que se jacte de ser democrático tiene que actuar bajo esos pilares fundamentales de la democracia y garantizar elementos esenciales, como la separación e independencia de poderes, como garantizar el Estado de Derecho, como garantizar también los derechos humanos y universales, garantizar la libertad de expresión y no vulnerar estos pilares básicos. Y hoy varios de esos pilares fundamentales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y para el respeto de la democracia se han visto gravemente amenazados y lacerados. Por ello, la actuación que el país ya conoce, que se dio el día 10 de diciembre, es una actuación ilegal, inconstitucional, que está menoscabando y aniquilando lo que restaba o lo que nos quedaba de institucionalidad en este país. Y tan solo está respondiendo a los intereses del Fondo Monetario Internacional, porque el haber enviado al registro oficial de manera inconstitucional un proyecto de ley que la Asamblea Nacional se pronunció y que fue negado y archivado de acuerdo a lo que establece el artículo 140 de la Constitución y el artículo 160 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es un acto que carece de legalidad y por eso hacemos público que esta actuación es una actuación muy grave, porque también recordemos que cuando la Asamblea Nacional se pronunció sobre la negativa y el archivo, se notificó al registro oficial con fecha 28 de noviembre. Y dentro del suplemento del registro oficial con fecha de 28 de noviembre se encuentra la negativa y el archivo del proyecto de ley en materia económico urgente que envió el presidente de la República, que se encontraba tramitando en la Comisión de Régimen Económico. Luego, de forma inconstitucional, se promulga por decreto ley y este mismo registro oficial con fecha 10 de diciembre también hace público dentro de sus registros este decreto ley previo a que ya se encontraba promulgado la negativa y el archivo por parte de la Asamblea Nacional. Este hecho es un hecho inaceptable, pero más inaceptable es la inacción de la Corte Constitucional. Y recargo, y ahí quiero recalcar, este proyecto de ley lo que contiene es más carga impositiva a la clase media de este país para responder y satisfacer los intereses del Fondo Monetario Internacional, porque lo real es que el gobierno busca un nuevo desembolso por más de 500 millones de dólares y que en la práctica quienes vamos a terminar pagando este nuevo desembolso son todos los ecuatorianos. Es la clase media, es la clase trabajadora, es la clase empobrecida de este país en este momento. Esa es la realidad. Actuaron bajo un acto inconstitucional para satisfacer al FMI y para recibir un nuevo desembolso del FMI. Por ello, quiero alertar y decirles también a los ciudadanos que esto altera de manera directa el sistema de pesos y contrapesos dentro de un Estado de Derecho, que esto es inaceptable porque el sistema de pesos y contrapesos precisamente se convierte en un soporte legítimo para el correcto orden constitucional y también para proteger a la democracia que en este momento está en riesgo, porque definitivamente en Carondelet hay un apagón jurídico, estamos sufriendo un apagón energético, estamos sufriendo un apagón de la democracia y ahora también un apagón jurídico porque se cometen estos hechos que, como lo decía anteriormente, han aniquilado lo que nos quedaba de institucionalidad en este país. Y la división de poderes, y allí es necesario señalar que la división de poderes es uno de los pilares fundamentales dentro del Estado de Derecho, dentro de la democracia, que se encuentra garantizado en las constituciones modernas, pero también en los instrumentos internacionales y regionales, y que voy a señalar algunos, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de la OEA, así como también dentro del protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena, así como también se encuentra dentro del protocolo de la USWAY y el protocolo de Montevideo, entre otros, los cuales reconocen a la separación y a la independencia del poder público como los elementos esenciales de la democracia, precisamente para que una sola función no quiera concentrar el poder para cometer inconstitucionalidades o para
cometer injusticias o ilegalidades. Y si la función ejecutiva tenía alguna duda sobre la negativa y el archivo que procedió a darse aquí en la Asamblea Nacional, lo correcto es que acuda ante la Corte Constitucional, plantee una acción de inconstitucionalidad para que desde allí la Corte Constitucional le despeje la errónea interpretación que ha tenido la función ejecutiva. En ese sentido, se debe considerar la gravedad con la que amerita este hecho en la que una función del Estado quiere tener injerencia o intenta tener injerencia sobre otra función del Estado, como precisamente es del hecho que se ha dado. La función ejecutiva quiere tener injerencia sobre la función legislativa y esta es una alteración del orden constitucional, pero también del orden democrático, y eso alertamos al país y a la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Vamos a proceder con preguntas de los medios de comunicación. Empezamos con periodismo público, por favor. Buenos días, Presidenta. Bueno, continuando con la observación que usted realizó sobre el denominado ley antipillos, yo quería conocer qué recursos, si es que existe algún recurso que le queda a la Asamblea para dar de baja esa norma que ha sido presentada y ya divulgada en el registro oficial. Y bueno, ya ha contestado un poco a mi pregunta, pero también conocer de qué manera, qué mensaje le envían a la ciudadanía para estar alerta ante estas situaciones, dado que se han saltado las normas jurídicas, las normas legales, al momento de subir esta norma al registro oficial. Bueno, muchas gracias. Es correcta su pregunta porque hay que despejar todas las dudas que se tenga. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Nosotros ya nos hemos pronunciado, vamos a presentar una acción de inconstitucional ante el máximo intérprete de la Constitución, esto es, ante la Corte Constitucional, para que expulse esa norma dentro del ordenamiento jurídico, además en vista del tiempo que podría tomar este trámite, porque todos sabemos que la Corte Constitucional es demasiado laxa, tarda mucho tiempo, y esto se trata del bolsillo de la gente, porque de ley antipillos no tiene nada. Que quede eso muy claro. Aquí no hay ningún combate a los pillos y a los corruptos de este país. Aquí lo que existe a través de este decreto ley es imponer más tributos a la clase media dentro de esta débil economía que en este momento atraviesa el Ecuador. Por ello, como lo mencionaba, como la Corte tarda mucho tiempo en pronunciarse y en dar trámite a las acciones que se presentan desde la ciudadanía o dentro de las instituciones públicas de este país, nosotros vamos a solicitar también una medida cautelar de suspensión provisional de estos tributos. Si dicen que es para combatir a los pillos, que se combata a los pillos, pero que no se pretenda seguir imponiendo más tributos a la gente. Por eso vamos a solicitar la suspensión temporal de este nuevo tributo que está creando el Ejecutivo a través de este decreto ley que es inconstitucional y que es ilegal. Gracias, Presidenta. Le damos paso al medio digital OnlyPanas. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Dos consultas en particular igual con la ley antipillos. La primera, ¿cuál sería el siguiente paso en caso de que la Corte Constitucional falle a favor del gobierno? Y segundo, es más un criterio con respecto a que esto estaría marcando un precedente quizá de que el Ejecutivo, sea cual sea, pase por encima de la Asamblea Nacional con base a su gusto, a su criterio, con decreto ley, pese a que existe una Asamblea Nacional. Gracias a OnlyPanas también por esta consulta. Si me preguntan si confiamos en la Corte Constitucional, la respuesta es no. No confiamos en una Corte Constitucional que muchas veces también se ha sometido al poder político. Esa es la realidad. Simple y llanamente es la realidad. La Corte Constitucional se termina sometiendo la mayoría de las veces al poder político. Por eso ustedes tendrán conocimiento de los dictámenes que la Corte Constitucional emanó la semana anterior, prácticamente lavándose las manos y permitiendo que se sigan cometiendo estas arbitrariedades que solo socavan la democracia, pero pisotean y vulneran a la Constitución. ¿Qué vamos a presentar? Lo que acababa de mencionar, una acción de inconstitucionalidad. Vamos a solicitar también la suspensión provisional de este tributo que se crea a través del decreto ley. ¿Y qué esperamos? No solo la Asamblea Nacional. Creo que todos los ecuatorianos están esperando que la Corte Constitucional, como defensor de la Constitución, se pronuncie de acuerdo a lo que establece la ley y nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo nuestra Carta Suprema, y vele por los intereses de las familias ecuatorianas. Eso es lo que estamos esperando. Nosotros vamos a presentar, esperamos ya el día de mañana poder presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y esperamos que la Corte actúe de manera diligente y que la Corte no se lave las manos como Pilatos. Muchas gracias, Presidenta. Son todas las preguntas. Gracias a ustedes. Sí. ¿Una pregunta quieres hacer? Sí. Una pugna de poderes, un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y ahora
la Corte Constitucional, porque usted ha dicho que no cree en ese organismo del Estado. Mi pronunciamiento siempre ha sido público, que no creo en la Corte Constitucional porque su actual ha dejado mucho que desear. No es la primera vez como los hechos que sucedieron la semana anterior. Muchas veces la Corte, ante estos hechos de gravedad y que también son de impacto público, la Corte se ha terminado lavando las manos. Esperamos que esta vez no actúe de la misma forma y responda a los intereses de los ciudadanos de este país frente a esta grave crisis económica y energética que estamos atravesando, pero también ante esta grave crisis de inseguridad jurídica que vive también el Ecuador en este momento. Y sobre sí pugna de poderes. Esta Asamblea Nacional ha demostrado que aquí no existe ninguna pugna. Los 137 asambleístas estamos trabajando día a día, arduamente, en entregar leyes que beneficien y que solucionen los problemas que tienen los ciudadanos de este país. Hemos aprobado más de una treintena de leyes en un tiempo récord. Dentro de este periodo de transición hemos aprobado más de 30 leyes, y estas leyes van precisamente enfocadas en la gente. Aquí no hay tiempo que perder. Afuera la gente se nos muere de hambre. Afuera los niños no tienen acceso a la educación. Afuera, detrás de las instituciones públicas, de la Asamblea Nacional, de la Función Ejecutiva, hay gente que cuando va a los hospitales públicos no tiene medicinas, o los pacientes oncológicos o los pacientes con diálisis, a los que el gobierno no cumple con los pagos y los tiene en este momento prácticamente mendigando para recibir estos servicios. Esa es la realidad que se tiene que combatir. Por eso esta Asamblea Nacional no pugna con nadie. Nos pronunciamos, sí, dentro de lo jurídico y dentro de lo político, pero hemos demostrado que este periodo de transición tiene un reto histórico, y es dejar sentadas las bases para recuperar la institucionalidad y la democracia. Por eso, esta presidenta de la Asamblea Nacional, quien les habla, Viviana Veloz, no va a permitir que se siga cometiendo más ilegalidades, más inconstitucionalidades, más arbitrariedades y sigan pisoteando la Constitución de este país. Muchas gracias. Se ha convocado a la ministra Andrea Robo, se le ha notificado, se le ha también informado que nosotros estamos dispuestos a otorgarle y darle todas las garantías dentro del ámbito de nuestras competencias, incluso para que pueda comparecer de forma virtual. Lamentablemente, la ministra Andrea Robo no ha remitido ninguna contestación a la Asamblea Nacional. Los legisladores esperamos que la ministra pueda entregar estas pruebas que menciona tener, porque nosotros terminamos siendo una especie de juzgadores políticos y debemos tener tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo, y por eso hemos dado este lapso de casi una semana para que la ministra pueda comparecer y también le pueda, si es que estos hechos son reales, le pueda entregar al país estas pruebas, no a la Asamblea Nacional, sino a los ecuatorianos que han sido afectados por esta crisis energética que ha estallado por no tomar las previsiones necesarias. Ya sé, tengo que retirar. Muchas gracias, presidenta. Gracias.